Bueno chicos, ¿cómo andan? La clase número 3 de Arias. Seguimos un poquito conociendo las futuras áreas de trabajo de ustedes. En este caso, como venimos viendo en este cuatrimestre, en la industria farmacéutica vamos a ver especificaciones, como vimos las buenas prácticas de fabricación en la industria. Vamos a profundizar un poquito más en algunas condiciones que tiene que tener esta área de trabajo que puede ser de ustedes a futuro. Como siempre, bueno, estamos en pleno, como les decía en la clase que grabé ayer, en época de finales. Yo sé que están bastante metidos con eso, pero bueno, traten de mirar estos videos para no perder el hilo de las clases de este cuatrimestre y para sacarse las dudas, por lo menos previo a la clase de consulta, previo al parcial. Bien, vamos a ver dos condiciones que tienen en la industria, que es el ambiente y el ambiente asociado a la calidad del aire de trabajo, y después las condiciones que tiene que tener y las especificaciones sobre el primer principio activo, eh, el más usado en la industria, que es el agua, la calidad que tiene que tener el agua. Bien, el ambiente donde se elaboran medicamentos, en general, todos los medicamentos. Uno de los factores a considerar durante la elaboración de un producto, medicamento, un cosmético, un alimento, eso es indistinto para las tres cosas, es la contaminación proveniente del ambiente donde se está preparando, ya sea producción en gran escala, como se hace en los laboratorios y en las industrias, o en pequeña escala, como ocurre en la oficina de farmacia. Es decir, eh, lo más importante es tener las condiciones asépticas, es decir, las condiciones para que la cantidad de microorganismos presentes en el ambiente esté lo más bajo posible. Hay determinadas, después vamos a ver, especificaciones en cuanto a cantidad de microorganismos que puede haber. Y esto dice, primero que aclara que es para un medicamento, un cosmético, un alimento, lo mismo da. Y puede ser a gran escala en un laboratorio, pero también si a ustedes les toca el día de mañana trabajar en una farmacia que haga preparados fórmulas magistrales, hay determinadas técnicas y cosas que hay que tener en cuenta previo a la elaboración para mantener la sanitización del ambiente y del lugar de trabajo. Esta contaminación se debe a las partículas presentes en el aire, las cuales pueden provenir del suministro del mismo, del personal o las desprendidas por los equipos y demás superficie del área de trabajo. Es decir, las partículas presentes en el aire son las que transportan ahora vamos a ver, los microorganismos. Y eso puede pasar digamos, siempre les cuento a mis alumnos en otras clases, nosotros cuando estudiamos la carrera teníamos una materia específica que era microbiología, sobre bacterias y virus y demás. Y hacíamos un trabajo práctico que era solamente abrir una placa de Petri, digamos, una placa donde tiene el medio de cultivo ideal para que determinados microorganismos proliferen y se formen colonias de microorganismos, digamos, como que se infecten y se desarrollen esos microorganismos. Simplemente en un momento se abría un primer trabajo práctico fue, abríamos una cajita de Petri con el medio de cultivo, la abríamos así un ratito, la destapábamos y la volvíamos a tapar. Otro ejercicio era un pelo de cualquiera de los alumnos adentro de la placa, y la otra era bueno, dar vueltas sobre la mesada y dejarlo descansar y cultivar los microorganismos, como que se cultivan una semana en condiciones de temperatura y de desarrollo, y vemos la cantidad de microorganismos que había y que desarrollaban colonias de microorganismos en las plaquitas, o sea, los microorganismos que estaban en el ambiente o que provenían del pelo o del área de la superficie de trabajo. Esto nos da la idea de que, digamos, nosotros en el aire no estamos viendo en este momento los microorganismos que nos rodean, pero que las partículas transportan estos microorganismos y son fuente de contaminación cuando se está elaborando, por ejemplo, un medicamento, un alimento que debería tener la mayor esterilidad posible. Hay que tener en cuenta que el aire que respiramos en cualquier lugar contiene partículas de diferentes tamaños que van entre 30 y 0,1 micrómetros, cuya composición varía dependiendo del lugar, clima y época del año. Estas partículas pueden clasificarse en partículas inertes o partículas viables. Esta clasificación es interesante porque las partículas inertes son los objetos sólidos o líquidos, las partículas que están flotando en el aire, digamos, cuyo tamaño oscila entre un nanómetro y un micrómetro. Y las partículas viables son las partículas inertes, son partículas también que tienen este tamaño, oscilan entre esto, pero que llevan uno o más microorganismos capaces de reproducirse. Entonces las partículas viables son las que transportan los microorganismos, y estos microorganismos son los que pueden reproducirse y generar enfermedades o generar una contaminación de lo que estamos produciendo. Lógicamente esto también es interesante y importante, las bacterias, los virus y demás no tienen alas, no vuelan. Lo que pasa es que se encuentran,
se encuentran flotando en el aire, transportados de un sitio a otro, unidos a estas partículas de polvo. Por los tamaños que representan, se unen a las partículas de polvo, que son las que están flotando en el aire, digamos. Las escamas de piel, las gotas de saliva, etcétera. En cualquier partícula sólida o líquida se transportan estos microorganismos. El microorganismo por sí solo no flota en el aire, no vuela, pero sí unido a estas partículas de polvo. Entonces, cuando nosotros tenemos que generar las condiciones de que ese aire esté lo más desprovisto de estas partículas en suspensión para disminuir el riesgo de que transporte microorganismos. La presencia de partículas inertes y o viables, cualquiera de las dos, cuanto más partículas haya, más posibilidad sea de que haya partículas viables y que transporten microorganismos. La presencia de estas partículas en el área donde se está elaborando un medicamento o un producto puede provocar la contaminación del mismo. Si estamos elaborando un producto estéril, por ejemplo una gota oftálmica, un inyectable, se requiere que ésta se encuentre libre de microorganismos viables, pirógenos y partículas. Libre, digamos, cero, o tendiente a cero en lo que es microorganismos capaces de generar colonias y producir infecciones. Pirógenos son los que pueden provocar provocar temperatura, provocar fiebre, o partículas en general. Si elaboramos un producto oral, una cápsula, un comprimido, un jarabe, se requiere la ausencia de patógenos y bajo número de microorganismos viables. En estos casos los requerimientos son menores a lo que sería un requerimiento para un producto estéril, pero sí necesitamos que tenga ausencia de patógenos. Patógenos son aquellos microorganismos que producen enfermedades. Hay 1 millón de microorganismos dando vuelta, no todos causan enfermedades, pero siempre, y tampoco se analiza el aire o las superficies o lo que sea. En la industria se analiza todo el tiempo todo. Sí sabemos que cuanto menor cantidad de microorganismos haya, también estadísticamente va a haber menos posibilidad de que haya microorganismos patógenos, ¿sí? En el caso de los productos estériles, ausencia total de microorganismos. En el caso de los productos estériles, baja cantidad de microorganismos, muy baja, y ausencia total de microorganismos patógenos, aquellos que pueden producir enfermedades. Bueno, ¿cómo se hace esto para que el ambiente tenga la menor cantidad de partículas disueltas en el aire, o de partículas suspendidas en el aire, partículas de gota de saliva, de polvo, de lo que sea? Se utilizan los métodos varios, pero uno de los principales es el método de filtración, el principal, más utilizado para tener ese aire de la calidad adecuada. El aire contiene partículas de diferentes tamaños, como decíamos antes, por lo cual se utilizan estos filtros de diferente eficiencia de filtración colocados en serie para hacer un eficiente y económico el proceso. Los filtros, el sistema de filtración es colocar distintos filtros de distinto tamaño de poro que permiten que pasen determinadas partículas y otras no. A medida que va avanzando, primero son las más gruesas y las últimas son las más finitas. El poro, el tamaño del diámetro del poro es más chico que el tamaño de la partícula, entonces no la deja pasar. ¿Sí? Es el mismo filtro que ustedes van a ver en en una aspiradora. O sea, es el mismo filtro, un filtro de papel, digamos, parece un filtro de papel que son varias capas, bueno, de distinta porosidad. Tampoco voy a detener mucho y mostrarle un filtro EPA, pero este filtro EPA de High Efficiency Particulate Air, los famosos filtros EPA, son cualquier filtro que ustedes ven en una aspiradora, es el mismo concepto. Los filtros de aire acondicionado tienen lo mismo. Se utilizan los filtros EPA, entonces estos son capaces de retener partículas que tengan un tamaño mayor o muy igual a 0,3 micrómetros con una eficiencia mínima del 99.97%. Casi todo lo filtra estos filtros del aire. Están hechos de un medio filtrante que se pliega en forma de acordeón para proporcionar una mayor área de filtración, ensamblado en una armazón rígida. Los filtros se colocan en el sistema de aire acondicionado de la planta, el cual debe proporcionar las condiciones adecuadas de temperatura, humedad y cantidad de partículas. Esto es, todo el sistema de ventilación del área de trabajo en la industria tiene el sistema de aire acondicionado, a la salida tiene estos filtros EPA, lo que hacen que no pasen todas las partículas que están suspendidas y circulando, no pasen al área de trabajo. Otra cosa que se utiliza es el sistema de doble puerta, que a mí me tocó visitar el laboratorio Ruemers, el laboratorio Bagó y el laboratorio Ruxocefa. Bueno, en nuestro último año de la universidad nos llevaban de viaje de estudios, bueno, conocíamos los laboratorios y fuimos a la producción de Ruemers, donde estaban elaborando sertal compuesto. Bueno, no importa, pero en el área de trabajo se utiliza el sistema de doble puerta. ¿Para qué? Para que si imagínense una habitación cualquiera, uno abre la puerta, hay corrientes de aire, entra, si hay viento, lo que sea, entra de todo. Entonces lo que se hace es, se abre una puerta, se entra, se abre la siguiente y se entra, digamos. Se cierra una y se abre, bueno, para generar dejar la mayor cantidad de corrientes de aire afuera de la habitación. Y además la filtración por el aire acondicionado.
También estos ambientes tienen un gradiente de presión, un gradiente de temperatura, de tal forma que vayan quedando siempre cada vez más afuera, lo más estéril posible el ambiente. Obviamente la esterilidad cero es imposible en el ambiente, ¿no? Vamos a ver después en otros sistemas. Bien, tres conceptos importantes también en el área de elaboración es lo que se llama la calificación, calibración o validación. La calificación se refiere a los equipos, asegura que el equipo funcione de acuerdo a lo esperado. Esto es más allá de lo que estamos hablando del aire, pero necesitamos que el equipo sea calificado, o sea, que cumpla su función de acuerdo a lo esperado. Que esté calibrado, o sea, la calibración se hace de un instrumento, asegura que un instrumento funcione de acuerdo a lo esperado, es decir, una balanza se calibra, un termómetro, no sé, el aire acondicionado, es un instrumento de medición. Tiene que estar calibrado de tal forma que el resultado que observamos sea fehaciente de lo que realmente es y no esté la balanza pesando de más o de menos, por ejemplo. Y la validación, el otro concepto, en este caso se asegura que el proceso se realice de acuerdo a lo esperado, en cuanto a todo el proceso de elaboración. Bien, aplica procesos, sistemas, alta de seguridad, reproducibilidad y documentado. Bien. ¿Cuáles son las fuentes de contaminación en la industria? Cuando nosotros estamos elaborando las materias primas o los medicamentos, cualquiera de las dos cosas, la materia prima antes de la elaboración, el medicamento terminado, puede sufrir una contaminación por partículas contaminantes, las famosas partículas no viables o partículas viables. Acuérdense que las viables son las capaces de transportar microorganismos, que patógenos o no, pero transportan microorganismos, pero partículas no viables, aunque no transporten microorganismos, son fuente de contaminación también. No deberían estar presentes en el producto. Contaminación química, es decir, todos los demás agentes contaminantes no sólidos. Y factores de riesgo físico, por ejemplo, cambios en la temperatura, cambios en la humedad, en la presión, radiación, electricidad estática, vibración, etcétera. Todo también es contaminación, produce contaminación en la materia prima o el medicamento terminado. Bueno, las especificaciones que se utilizan en la industria, lo que yo le decía hoy, dependiendo del proceso que se va a desarrollar, tiene distintas, y el área de trabajo tiene distintas especificaciones, que está ya establecido y estandarizado para todas las áreas de trabajo. Se ha determinado la calidad microbiológica de distintas zonas de trabajo, clasificándolas en función del riesgo y asignando a cada uno un límite crítico. Es decir, cuando se excede ese límite no se podría realizar esa operación que es crítica, por eso se dice así. En la elaboración de preparados farmacéuticos estériles, acuérdense que los preparados farmacéuticos estériles son los que más requerimientos tienen en cuanto a las condiciones microbiológicas, digamos, ausencia total de microorganismos. Es necesario garantizar productos de una elevada calidad microbiológica que no posean contaminación por microorganismos presentes en el aire del área de producción, por lo cual es necesario disponer de áreas limpias. En dichas áreas se busca cumplir con los controles internacionales que pretenden minimizar los riesgos de contaminación, bla, bla, bla. Lo tenemos en un cuadrito, ahora lo vamos a ver. La norma para la producción de estos preparados farmacéuticos estériles contempla el control microbiológico ambiental, que está controlado totalmente, tanto el aire como las superficies en distintos puntos. Se establece un recuento bacteriano aceptable expresado en unidades formadas de colonia. Ahora vamos a ver qué es esto. Cuando nosotros hacemos un análisis de si está contaminado o no algo, por ejemplo, un análisis del aire, del agua, en este caso en el área de trabajo va a ser del aire y de las superficies, se toman muestras de la superficie, el mismo ejemplito que le ponía yo de hacer con la placa y juntar muestras de la mesada o del aire. La bacteria por sí misma se considera una unidad formadora de colonia. ¿Por qué? Porque si tiene los medios adecuados para desarrollarse, hace lo que se llama formar colonias, es decir, desarrollarse y multiplicarse, y primero es no visible, porque nosotros en la plaquita no veíamos nada, pero con las condiciones de poder proliferar, forman colonias de bacterias, que cuando el número es mucho mayor y ya se puede ver, si bien la bacteria, el microorganismo, justamente el microorganismo al ojo no lo vemos en directo, pero sí podemos ver una contaminación. A ver, cuando ustedes ven moho en la pared de una casa con humedad, que se le ve hongo en una pared, bueno, ese hongo es una colonia de hongos, no es un solo hongo, ahí hay millones de hongos. Empezó con uno, fueron generando esas condiciones de humedad en el ambiente que hacían que el microorganismo y este hongo prolifere y se multiplique y se desarrolle, bueno, y así se forma una colonia. Por eso se llama unidades formadoras de colonia la expresión, esto es a nivel internacional, según las áreas de trabajo y en situación de reposo. Bien, para esta norma existen diversas clasificaciones tal como se indica en la tabla 3 que vamos a ver ahora. ¿Qué es esto? Esto independientemente del país o las normas que aplican, digamos, si las buenas prácticas de fabricación, estas son las mismas que vimos nosotros, pero la europea, las normas USP, que es como la farmacopea nuestra, o las ISO, bueno, no importa cuál de todas, siempre te dividen en 4 zonas críticas de trabajo. Y todas aceptan que
La zona A menor a una unidad formada de colonia por metro cúbico. Metro cúbico estamos hablando de volumen, de aire. La zona B hasta 10, la zona C hasta 100, la zona D hasta 200. Es decir, este es el límite de tolerancia. ¿Cuánto podemos detectar en el aire si estamos en la zona A, si estamos en la zona B, si estamos en la zona C, si estamos en la zona D? Bien, la UCP, la Farmacopea de los Estados Unidos, GMP, Good Manufacture Practice, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de fabricación. Y unidades formadas de colonia. Bueno, más allá de esto, el límite aceptable es lo que nos interesa, que esto es lo que cuando lo medimos en unidades formadoras de colonia por metro cúbico. Entonces, estos son los límites aceptables. Si estamos trabajando en la zona A y se detectan 5 unidades formadoras de colonia por metro cúbico, ya ese proceso, al validar ese proceso nos damos cuenta que ese proceso no tiene sentido porque está pasado de este límite. Ese producto posiblemente esté contaminado. Posiblemente no está contaminado y posiblemente sea descartado. La zona A es la zona, esta es específica para operaciones de alto riesgo, o sea, donde la esterilidad tiene que ser total. El riesgo de contaminación prácticamente nulo. Es la zona específica para estas operaciones de alto riesgo. Por ejemplo, llenado, bandeja de tapones, ampollas, cuando se hacen productos inyectables, el llenado de ampollas, cuando están los viales, digamos, esos donde se guardan las ampollitas abiertos, conexiones asépticas, bien. Estas condiciones se consiguen normalmente en cabinas de flujo laminar, que vamos a ver qué son, pero es como que el aire está controlado, la temperatura del aire, la velocidad del aire. Es una cabina donde se trabaja adentro de esa cabina, digamos, y el aire que está circulando arriba está controlado. Que deben proporcionar una velocidad homogénea de aire, ahí está 0,25 metros por segundo, en el punto de trabajo. El límite de microorganismos es menor a una unidad formada de colonia de aire, y 3, bueno, depende de cuál lo diga. Esa sería la zona más crítica. El entorno de la zona A, lo que está alrededor de la zona A, que no estamos dentro de la cabina de flujo laminar, es lo que sería la zona B. Es el entorno para la zona de grado A, en el caso de preparación y llenado de asépticos. Es decir, las mismas operaciones, pero en el entorno, digamos, unos metros alejados. El límite de microorganismos por metro cúbico de aire es de 10 unidades formadas de colonia. Y las zonas C y D serían las zonas limpias para realizar fases menos críticas en la fabricación de medicamentos estériles. Los límites de microorganismos por metro cúbico para ambas zonas son de 100 a 200, depende a medida que nos vamos alejando o donde ya está cerrado el frasco, digamos, la operación no es tan crítica, pero sí se está elaborando un producto estéril, tiene que tener determinadas especificaciones que son bastante más posibilidad de que estén más contaminados, pero igual esto es súper bajo, digamos, el aire sigue estando con... Esa es la cabina de flujo laminar que yo le decía. El operario está trabajando afuera, pero lo que está dentro, digamos, la operación que está realizando adentro tiene una velocidad de aire y una temperatura del aire homogéneo controlado por esta máquina, esta cabina de flujo laminar. Las operaciones se realizan acá. Ese llenado de los tubos de ensayo, por ejemplo, en un laboratorio, bueno, todo eso para que no se contamine la muestra. Bien, es un poquito en cuanto a lo que decíamos de la calidad del aire en la industria. Y nos vamos a ver al segundo paso, que es la calidad del agua, el otro gran componente en la industria. ¿Por qué? Porque los preparados que contienen agua, como presentan un problema, agua como excipiente, como todas las que son ampollas, jarabes, formas farmacéuticas líquidas, todas, es el principal excipiente el agua. Los que presentan agua presentan el problema diferente a las muestras en las formas secas. ¿Por qué? Porque es un medio ideal para el desarrollo de bacterias y hongos. Acuérdense que en el agua es el principal alimento o de donde se alimentan estos microorganismos. Desempeña una doble función el agua en la industria. Es fuente de muchos contaminantes bacterianos y ella misma tiene las condiciones para el desarrollo. Además de que transporta microorganismos, tiene las condiciones ideales para que el microorganismo se desarrolle. Como los microorganismos dependen del agua para la síntesis de sus componentes celulares, las características físicas y químicas de la fase acuosa de un producto es uno de los factores dominantes que determinan qué tipo y cantidad de crecimiento puede producirse dentro de una formulación. La presencia de elevadas concentraciones de sales, azúcares u otros sustratos, al igual que la desecación, pueden producir una disminución de la cantidad de agua disponible dentro de un producto en particular, y esto influye directamente en el tipo de microorganismo que podrá desarrollarse en el producto. Bien, el agregado de cosas para evitar que se desarrollen estos microorganismos en las formas farmacéuticas. El agua es entonces la principal materia prima utilizada en la industria farmacéutica. Puede ser empleada como excipiente, ya les decía, todas las formas orales líquidas, formas farmacéuticas líquidas, en pasos de síntesis, es decir, agregar agua para poder generar una solución o una homogenización o para una granulación que se hace sobre todo en muchas formas farmacéuticas, que se hace del polvo, se humedece el polvo y se hace un granulado y después, bueno, todos esos pasos es un paso de síntesis.
en la manufactura de productos terminados o como agente de limpieza, ya sea de los reactores, los equipos, materiales de envase primario y otros, el agua está presente en todo momento en la industria. Entonces, según el proceso del cual estamos hablando, se requieren distintos grados de calidad del agua. No vamos a lavar, no sé, los utensilios, digamos, los equipos no los vamos a lavar con agua estéril, ¿sí? Si vamos a llenar una ampolla. Bien. El control de la calidad del agua, entonces, incluyendo su calidad microbiológica, es un importante desafío para la industria farmacéutica. Por esto, porque es un más alto grado de contaminación. Bien, con la denominación de agua potable de suministro público y agua potable de uso domiciliario se entiende la que es apta para la alimentación. Agua potable es la que es apta para la alimentación y uso doméstico. No debe contener sustancia o cuerpo extraño de origen biológico, orgánico, inorgánico, radioactivo, entre otros tales que la hagan peligrosa para la salud. No es que no tiene, debe tener en proporciones muy bajas. Debe presentar sabor agradable y ser prácticamente incolora, inodora, limpia y transparente. El agua potable es la única de las aguas que se elaboran en la industria, que se usan en la industria, que no está descrita en una monografía de la farmacopea. La farmacopea, acuérdense que lo vimos en el primer cuatrimestre. La farmacopea nos define las otras 3 aguas que vamos a ver más adelante que se usan en la industria. Pero el agua potable no lo define las especificaciones que tiene que tener, no lo define la farmacopea nacional, sino que debe cumplir con los requisitos especificados por el Código Alimentario Argentino. Se considera un alimento. Entonces, las especificaciones, cuál es el límite de prácticamente incolora, inodora, limpia y transparente, bueno, cuáles son los límites que acepta, o de estas sustancias de origen inorgánico, bla, 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 bueno, en qué proporciones pueden tener y en cuáles no, para que se considere agua potable. Ese es el producto natural de origen mineral, el agua potable con gases y sales disueltas que luego de ser extraído de diversas fuentes es clarificada y le son eliminadas sustancias y bacterias contaminantes. Para que sea potable, acuérdense, el agua puede ser agua no potable y sigue siendo agua igual, que no puede ser para limpiar en las casas o obviamente en la industria no. No debe contener gérmenes patógenos, existen límites establecidos para la presencia de determinados metales, sales totales, cloruros, carbonatos, sulfatos, fosfatos, bla, 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 determinado pH, libre de cloro, se establecen las sustancias que deben estar ausentes, contiene gases disueltos, dióxido de carbono, nitrógeno y oxígeno. La dureza es la propiedad del agua de ciertas zonas que por las características de los terrenos que atraviesa se carga de ciertas sales en exceso, haciendo que no cocine las legumbres y que corte los jabones, bla, bla, bla. Bueno, el agua dura, lo que se llama agua dura, porque recorre, antes de fluir, antes de ser extraída, recorre terrenos muy arenosos. Bueno, no importa, nos estamos metiendo en cosas. Todas las aguas poseen cierto grado de dureza, pero esta debe mantenerse dentro de ciertos niveles para su uso industrial sin producir incrustaciones en calderas, cañerías. Cuanto más minerales tiene disueltos el agua, más posibilidades de provocar el famoso sarro y que se llenen de sarro los conductos, las cañerías, los equipos que estamos trabajando en la industria y demás. Bien, existen 2 tipos de dureza, entonces la dureza temporaria permanente debido a la presencia de bicarbonatos, la temporaria se eliminan por calentamiento, incrustaciones en pavas, calderas, tuberías, se calienta y listo, y se elimina, o la que proviene de cloruros y sulfatos de calcio, magnesio, que no se eliminan por calentamiento. No se preocupen mucho porque no les voy a tomar la diferencia entre agua dura, temporaria y... Bien. Esa entonces es la primera agua que usamos, el agua potable. Después tenemos agua purificada y agua altamente purificada. Y la última es el agua para inyectables. El agua purificada, ya partimos del agua potable, es la que se usa para la preparación de productos medicinales, ya es un agua que tiene un proceso, que no requiere el uso de agua estéril o pirogenada, o sea, con sustancias que puedan provocar fiebre. Se producen por destilación, intercambio iónico o cualquier otro método adecuado a partir del agua potable. Es decir, ya se le hace un primer proceso de purificación, que es la destilación o intercambio iónico cualquiera. Entonces el resultado es el agua purificada. Ya se eliminaron un montón de cosas que traía el agua potable. Si esa purificación se repite o se emplea otro tipo de procesos en la purificación, lo que sería el agua altamente purificada, que es la que se emplea para la preparación de productos que precisan agua de alta calidad biológica, pero que no requieran agua para inyectables, que sería la más estricta en cuanto a sus especificaciones. Se obtienen a partir de agua potable, las dos, ¿no? Purificada o altamente purificada, mediante ósmosis inversa en 2 etapas, combinada con otras técnicas adecuadas, tales como la ultrafiltración y desionización. Esta es la de agua altamente purificada. No se preocupen que tampoco me interesa que sepan la diferencia, o sea, sí que sepan que hay una que es en cuanto al método de obtención, purificada o altamente purificada, que obviamente tendrá mejores condiciones, mejores características biológicas. Y la más estricta de todas, en el escalafón, la ideal, es el agua para inyectables, que es la que se utiliza para la preparación de medicamentos de administración parenteral,
cuando el agua se utiliza como vehículo, agua para inyectables a granel y para disolver o diluir sustancias o preparaciones para administración parenteral antes de su uso. Todo lo que vaya directamente a la sangre se utiliza la famosa agua para inyectables. Vamos a ver igual algunos ejemplos. Durante su producción y almacenamiento deben tomarse medidas para asegurar el control del contenido biológico de aerobios totales, límite de acción de 10 microorganismos por cada 100 mililitros. Puede tener algunos microorganismos hasta este límite. Bien, por ejemplo, entonces, en la industria, en la elaboración. Soluciones parenterales o agua para inyectables, por supuesto. Soluciones oftálmicas se usa agua purificada o altamente purificada. En este caso, cuando decimos purificada o altamente purificada, es lo mismo, porque en realidad lo que cambia es el método de obtención. Pero es la que se utiliza para las preparaciones oftálmicas, que requieren cierto grado de esterilidad, deben ser estériles, pero el agua que se utiliza es agua purificada. Solución para hemofiltración, es decir, filtración de sangre, los que se hacen diálisis, por ejemplo, agua para inyectables. Soluciones para irrigación, agua para inyectables. Soluciones para diálisis peritoneal, agua para inyectables. Y ya soluciones para nebulizar, la que usamos en nuestra casa. Preparaciones ópticas o nasales, preparaciones de uso dérmico, todo lo que sea otras soluciones acuosas que no son la oxigenada, sí tiene ciertas, la solución fisiológica, sí tiene, es estéril, pero bueno, se utiliza para su elaboración. Estamos hablando de la elaboración. Cuando se elabora se utiliza agua purificada, después se produce, se esteriliza para que en el envase se mantenga esa esterilización, después una vez que se abre empieza a perder esa esterilización, pero se puede usar durante una semana y demás. Bien, esta clase un poquito más cortita, para que no se aburran, era más teórico y dos cositas de la industria. Sepan que lo próximo ya es el repaso, la clase de Zoom y de repaso para el parcial, y ya lo siguiente que tenemos es el parcial, que va a incluir estas tres clases. Bueno, espero que se pongan las pilas y que hagan el último esfuerzo, que falta poco, ya termina el cuatrimestre, está recién empezando, pero ya termina, y así les va bien al final de año y podemos celebrar. Bueno, nos vemos en la próxima clase.